segundo Serrat, tercero Pablo García. Aquí ven el sprint disputado. ¡Venga, Tavo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, corre, que te pasa! ¡Corre, Ahí está Miguel, remontando la venta también. Vemos a triatletas, vemos a atletas contrastados que están haciendo su entrada. Que llegó mejor que a cuando iba por ahí. Venga, fuerte aplauso para estos corredores. Sí, señor. Vamos, chicos. Vemos a Fran Iglesias, algún atleta del Picaño también. Y esto es la fiesta del deporte. Ya vemos a la supereléctrica favorita. Ahí está la primera corredora. Frente del centro del equipo Rungarista. Aquí tenemos la segunda mujer entrando en meta. Tenemos atletas. Martín Taoni, Diría antes noveno así. y vemos a otro equipo corredor que año tras Y año aquí vienen los dos primeros disfrazados. Grande también un esfuerzo. es amigo para venir a esta San Silvestre. ¿Qué te parece esta San Silvestre de Pontevedra que viene todos los años? Impresionante. El ambiente, competitividad, entusiasmo de la gente. Gracias, esperamos para adelante. Por favor, corredores, vales yendo hacia el final, al mismo ponieres de aula de bebida isotónica. Pablo Iglesias, Hermelo, toda esta gente, Eduardo, toda esta gente que entrena habitualmente, Carlos Paredes. Gente de Miller que también está entrando del equipo de Víctor Riobó. Vemos a Marca Toma, tercera clasificada en la categoría femenina. Alfredo. Y ya tenemos los tres clasificados en la categoría masculina. Primero Víctor Riobó, segundo Serrat, tercero Pablo García en categoría femenina. Marca Toma, estos son los titulares en la categoría masculina. Y entra a novia, por favor. Como se entera muy bien que ya robó vestido, me manda. Ya vemos aquí que también sigue atleta. Arturo San Marcos, otro ilustre del equipo de la gimnástica. Y ahora vemos a un buen atleta de veteranos de Galicia que también... Mira, ni de coña. Por favor, grupos seguidores aquí en la meta, por favor, pasando fondos de vida isotónica para todos. Se ha empezado a checar los gruesos. A partir de ahora esta es una festa, a partir de ahora esta es la verdadera San Silvestre de Pontevedra, porque la gimnástica organizar esta carrera para los atletas que tienen beca paga, para el resto de la ciudadanía de Pontevedra, de todo el mundo que tenga bien. Es muy importante que todo el mundo haga esta carrera y que disfrute corriendo por Pontevedra. Vamos chicos, venga hasta el final. Bien, Bancar. Le pido a Meta. No vos queréis por favor, seguir hasta un fondo que es despedida para todos. Tenemos a Gonzalo Méndez.
atleta y directivo de la sociedad. Ilustre tamén no tema do micrófono. O comentarista destas últimas edicións, grande Gonzalo. Vamos chicos, venga hasta el final, esta es la meta de la San Silvestre. Vamos a hacer desplazada, el jurado está tomando nota y en breve también tenemos quiénes son los vencedores, tanto en grupo como en categoría. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? el Capitán América? ¿Dónde está? Por favor, no nos quedes ao fondo, seguir tirando hasta o fondo, hasta o Llegan las chicas, algunas de ellas la gimnástica, otra de Lucus, Barcelona, campeona de España en varias ocasiones de marcha. La señorita Rival, enfermeira. Bisbal. Esa es la que está cantando. ¿Qué tal, Bisbal? ¿Cómo ven? Un papá que correu con seu, a súa filla. Non solo. Cuenta xente do Pinario, un club que sempre vai a todas as carreras e como non tamén está Pinario de Marín, grande. Seguid, no vos quededes na meta, por favor, seguid correndo más profundo. Vale, viejo. Benvidos a meta. O marinerito. Tamén. Me da gusto ver xente con camiseta de San Benito, con camiseta de adulto, de club de remo, de piragüismo, de fútbol, este apesta ao deporte indico que, bueno, un montón de xente, pois que todos os clubs veñen e disfrutan destas actividades. Esto es gente de Pontevedra. Está llena de sobradores, de deportistas, de élite, pero sobre todo de boa xente. Pontevedra está moi chea de boa xente. Hai vellos facendo de boa xente. Que grandes tromos, Moreiro, na Porta, Caiola. No nos quedes aquí, por favor, seguid a todo fondo. Muchas gracias. ¡Rafi! Vamos a darle, por favor, para no hacer botella. Que ven, que bo espíritu en Pontevedra Deportivo. Sí, porque el año que llovió. Bueno, no está mal, ¿eh? No ha tardado 10 minutos, 12 minutos. Ay, mira, eso no es sano. Yo me veo cuando era tapada todo. Por favor, no vos quededes de meta, seguid dando. No podemos hacer tapón aquí. ¡Vamos!
ser más, pero no la aguanté. Yo quiero otra. ¡Vamos, Antón! ¡Qué grandes sois! Es impresionante ver esta marea de gente de Bolino. Año tras año. Eso no también, ya estamos antes. ¡Mierda! ¡No! ¡Hice todo! Vamos a Javi de sacar. ¡A profesor de la Junta, que se corta la velocidad! ¡Vamos, Iván! Aquí tenemos a mucha presidenta entrando en la meta. Ya. Coño. Se iban detrás nuestra y al final...